Buenos días, abogadas Xochitl Evans y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 3, el cual les hablaremos sobre el proceso monitorio. Les daré una pequeña introducción. Como una pequeña introducción, tenemos que se puede definir el proceso monitorio como un procedimiento sencillo y ágil al que pueden acudir los acreedores que dispongan de un principio de prueba documental de su crédito, siendo especialmente eficaz, que puede oponer a la existencia y exigir el cumplimiento de su obligación. Buenos días, abogada, compañeros. Mi nombre es Ivy Ponce y les hablaré acerca del proceso monitoreo. El proceso monitoreo está establecido en el Código Procesal Civil desde el artículo 676 al artículo 685. ¿Cuál es el objeto del proceso de monitoreo? El proceso de monitoreo será el adecuado para la interposición de pretensiones cuyo fin sea únicamente el pago de una deuda de dinero vencida y exigible, de cantidad determinada en lempiras o en moneda extranjera, admisible legalmente hasta un límite de 200.000 lempiras. Eso lo establece el artículo 676 del Código Procesal Civil. Eso quiere decir de que cuando un deudor se niega al pago de su deuda, se puede recurrir a una demanda por medio de este proceso monitorio. ¿Cuáles son los documentos y acreditaciones que hay que presentar? El artículo 677 establece tres incisos de documentos que se pueden presentar. Dentro de ellos están cualquier documento, llámese recibo, pagaré, letra de cambio, cualquier documento que el deudor haya firmado para acreditar su deuda. También está dentro de esos documentos que establecen el Código Procesal Civil facturas, certificaciones, telegramas, créditos por el acreedor, que sean deudas relacionadas con la clase que aparezca exigente entre el acreedor y el deudor. Documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera, en fin, cualquier otro documento que pueda garantizar de que existe una deuda y que la misma es exigible. Como mi compañera Ivy les explicó el objeto del proceso monitorio, les explicaré sobre la competencia en el proceso monitorio. El juzgado competente en un juicio monitorio será aquel donde tenga su domicilio o residencia el deudor, salvo cuando la comunidad reclame gastos comunes. Antes de hablar del juzgado competente en un juicio monitorio, debemos de saber lo importante que es iniciar cualquier procedimiento judicial ante el juzgado competente territorialmente para resolver el asunto. De no hacerlo así, el juzgado donde lo presentamos se declarará incompetente y el procedimiento se retrasará bastante, ya que deberemos seguirlo en otro lugar o comenzarlo de nuevo. Hoy nos ocupamos del juzgado competente en un juicio monitorio. Recordar que entre las peculiaridades del procedimiento monitorio destaca que, sea cual sea la cuantía que se reclame, no necesita de la intervención de un abogado ni de un procurador en un principio, por lo que los particulares pueden presentar la petición inicial del monitorio para reclamar una deuda. Muy buenos días, compañeros y abogadas. Mi nombre es Jonathan Cabrera. Yo les hablaré sobre lo que es la demanda en el proceso monitorio, que es establecido en el artículo 679, numeral 2 y 3 del Código Procesal Civil. En la demanda es posible extenderse en formularios que pueda facilitar la expresión de ambas partes, como sugiere en el numeral anterior, ya que la Corte Suprema de Justicia elabora y aprueba los modelos de los informes impresos. Lo que establece es que la demanda no contiene tanto formalismo, tal como el proceso declarativo ordinario o el proceso de ejecución propiamente dicho. En el numeral 3 se establece que para la presentación de la demanda de un proceso monitorio no será preciso valerse el profesional del derecho cuando la cuantía sea menor a 5.000 lempiras. Establece tal lo que trata de establecer que la intervención de un profesional del derecho es excluible cuando la cuantía de la deuda es inferior a 5.000 lempiras. Aunque claro,
A pesar de la posibilidad de hacer la exclusión del profesional del derecho, es preferible que siempre sea asesorado ambas partes. Una vez que haya sido declarado el título judicial, se necesitará al profesional del derecho para continuar con las acciones de la ejecución. Muchas gracias. La ley también nos dice que no tendrán valor aquellos pactos en los que exista sumisión expresa a los juzgados de alguna ciudad en concreto. Ejemplo, es muy habitual que las grandes empresas sometan cualquier cuestión relacionada con obligaciones asumidas por las partes a que el asunto se vea en la ciudad donde radica dicha empresa. Cuando se trate de juicios monitorios, este pacto no tiene valor, por lo que el juzgado competente en un juicio monitorio seguirá siendo el del domicilio o el de la residencia del deudor. En el supuesto de que demandemos al deudor en el domicilio que consideramos, pero cuando llegue el juzgado notificarle el procedimiento, dicho señor no vive o reside ya en el mismo. Tendremos la posibilidad de solicitar a ese juzgado que en un principio se ha declarado incompetente que localice el domicilio de aquel. En este caso, tanto si el juzgado no lo localiza como si averigua que dicho domicilio no está dentro de su competencia territorial, dictará una resolución poniendo fin al procedimiento, diciéndonos el resultado de esa búsqueda y la reserva de acciones para iniciar el nuevo proceso. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Byron Cáceres. Yo les vengo a hablar un poco sobre el proceso monitorio. Yo les voy a hablar un poco sobre el artículo 682, que se trata sobre el trámite, y el artículo 683, que se trata sobre el pago del deudor. Según lo establecido en el artículo 682, capítulo 4, título 2, libro 6 de nuestro Código Procesal Civil, que establece que por medio de un auto, el cual designa iniciar la ejecución, debe ir contemplada la cantidad que se exige. Una vez ordenada la ejecución, iniciada a instancias de las partes ejecutantes, que por medio de un escrito donde debe ir detallado contra quién, el título en que se funde y lo que se pretende obtener. Una vez que se encuentre en trámite la ejecución, el demandante y el deudor no podrán exigir un proceso ordinario o un proceso abreviado o la devolución de la ejecución. Dictado el mandamiento de la ejecución, la ley establece que la ejecución de la deuda devengará interés por mora. Debido a tener en consideración que dicho interés, al no ser estipulado por las partes, se deberá tomar del interés legal. ¿Qué es el interés legal? Es un 6%. Ahora les voy a hablar un poco sobre el artículo 683, que habla sobre el pago del deudor. Cuando el deudor pague la deuda en su totalidad, se realizarán las gestiones pertinentes y se le hará entrega de un comprobante de pago. El acto seguido, se archivarán las acciones que dan término. Buenos días, abogada, compañeros. Mi nombre es Pamela Cruz. A mí me toca hablar referente a la oposición del deudor. 1. Si el deudor presentara el escrito de oposición dentro del plazo, el asunto se resolverá definitivamente en el juicio ordinario o abreviado que corresponda por la cuantía, conservando la competencia en el mismo juez. 2. El escrito de oposición deberá ir firmado por un profesional del derecho. 3. Si la oposición del deudor se fundara en la existencia del pluspetición, se actuará respecto de la cantidad reconocida como debida o conforme a lo previsto en este código para el allanamiento parcial del demandado. Artículo 685. Transformación del procedimiento. Cuando la cuantía de la pretensión no excediera de la propiedad del proceso abreviado, el juzgado procederá de inmediato a convocar a la audiencia cuando el importe de la reclamación exceda de dicha cantidad, si el peticionario no interpusiera la demanda correspondiente dentro del plazo de un mes desde la entrega de la demanda correspondiente.